Somos el equipo Sinergia Comunicativa y hoy vamos a hablar de un invento que cambió el curso de la historia. Pero, espera, no es el internet, tampoco el teléfono. Antes de que el sonido viajara por el aire, antes de que las palabras cruzaran océanos en milésimas de segundos, existió una máquina que inició todo, el telégrafo. Tal vez pienses, ¿el telégrafo? ¿Esa cosa anticuada de puntos y rayas? Sí, exactamente, pero su importancia va mucho más allá de lo que podríamos imaginar. Ese humilde aparato, por sencillo que llegue a parecer, es bastante complejo, siendo el primer paso hacia la comunicación global y el origen de los medios auditivos que hoy conocemos. Sin más que decir, hoy te llevaremos en un viaje a través del tiempo. Descubriremos cómo el telégrafo revolucionó la manera en que el mundo se conecta, cómo dio origen a la radio, al teléfono e incluso al cine sonoro. ¿Sabías que en México también tuvo un gran impacto? Te contaremos cómo cambió la forma en que los mexicanos compartimos noticias, historias y emociones. Comencemos. Y bueno, ahora quiero que imaginen un mundo sin internet, sin teléfonos y sin radio. Es decir, un lugar donde enviar un mensaje significaba esperar días, a veces semanas e incluso meses para poder obtener una respuesta. Y pues es que así era la vida antes del telégrafo. La comunicación en ese entonces, a larga distancia, era lenta y además muy complicada. Pero aquí recalcamos que esto cambió en el año 1837. Pues quien conocemos como Samuel Morse, un pintor y científico estadounidense, se unió a Alfred Bell para crear el primer telégrafo eléctrico. Y bueno, es que imagínalo, una máquina que usaba impulsos eléctricos para enviar mensajes en código, y esto lo hacía a kilómetros de distancia y aún más importante, en cuestión de segundos. Pero ¿por qué Morse? ¿Por qué no otra persona? Y pues es que resulta que Samuel Morse estaba obsesionado con encontrar una forma de comunicarse rápidamente. Esto a partir de que recibió una trágica noticia demasiado tarde, pues esta fue la muerte de su esposa. Y bueno, este hecho lo motivó a crear un sistema de comunicación instantánea. Y fue así que nació el código Morse, que ustedes lo conocerán, la mayoría de aquí, y es que es un lenguaje de puntos y rayas que representaban letras y números. Y bueno, esto funcionó y en el año 1844 Morse envió el primer mensaje de larga distancia en Estados Unidos. Mismo mensaje que decía, ¿qué ha creado Dios? En forma de pregunta. Y bueno, imagínate el asombro de la gente, pues obviamente de alguna forma era como si estuviesen presenciando magia. Y bueno, este invento no solo conectó ciudades, sino que también acortó distancias y unió continentes. Luego tenemos que en el año 1858 se tendió el primer cable transatlántico, y este cable transatlántico unía a Europa y América del Norte. Esto cambió el mundo para siempre, pues la comunicación dejó de depender de barcos y mensajeros y se volvió automáticamente instantánea. Y bueno, el telégrafo no solo conectó palabras, sino que también emociones, ideas e historias, y es uno de los hechos de los que nace la comunicación más importantes de la humanidad. Y bueno, no está de más recalcar que pues en ese entonces también comenzó una nueva era para la humanidad. El telégrafo no solo cambió la comunicación escrita, sino que también fue la puerta de entrada al mundo del sonido. Todo comenzó con una pregunta: si las señales eléctricas pueden transmitir palabras, ¿por qué no podrían transmitir sonidos? En 1876, un hombre hizo esa pregunta realidad. Alexander Graham Bell, inspirado en el telégrafo, inventó el teléfono, un aparato que utilizaba señales eléctricas para convertirlas en sonido. ¿Te imaginas escuchar la voz de alguien que estaba a kilómetros de distancia? Era como magia. Las primeras palabras pronunciadas por Bell en el teléfono fueron: Mr. Watson, come here, I want to see you. Pero la revolución del sonido no se detuvo ahí. En 1895, Guglielmo Marconi llevó la comunicación aún más lejos al crear la radio. Al principio, la radio solo transmitía código Morse, pero poco a poco evolucionó para transmitir voz y música. Por primera vez la gente podía escuchar noticias, conciertos y hasta novelas desde la comodidad de su hogar. La radio se convirtió en un fenómeno masivo, conectando comunidades y creando un sentido de unidad. Fue el origen de la era auditiva. Todo esto comenzó con el telégrafo, una máquina que no emitía sonido, pero que dio lugar a las voces que hoy llenan nuestro mundo. Ahora vamos a trasladarnos a México, un país lleno de historia, pero que también vivió su propia revolución de comunicación. En 1851, Juan de la Granja instaló la primera línea telegráfica entre Ciudad de México y
Nopolucan, Puebla. Puedo imaginarme la emoción de ver el primer mensaje llegar a través de los cables. Finalmente, el país podía comunicarse de forma instantánea, algo que antes solo se soñaba en otras partes del mundo. Con el paso de los años, el telégrafo fue expandiéndose rápidamente por todo México, llegando a las regiones más remotas. Esto cambió la forma en que se gobernaba el país, pues ahora las noticias podían circular rápidamente entre el centro del gobierno y las zonas rurales. Imaginen cómo afectó el telégrafo en tiempos de guerra o crisis políticas. Los mensajes ya no tardaban semanas, sino cruzaban todo México en un par de horas. La inmediatez cambió por completo el panorama social y político de la nación. Y con la Revolución Mexicana, a principios del siglo XX, el telégrafo se convirtió en una herramienta fundamental para la diseminación de noticias y el movimiento de tropas. Poco a poco los avances de la tecnología de comunicaciones en México fueron fusionándose con nuevas invenciones, pero el telégrafo no solo permitió transmitir palabras, su legado fue mucho más profundo, fue el primer paso hacia la creación de una sociedad más interconectada. El impacto del telégrafo sigue presente hoy, más de 150 años después, aunque en la actualidad tenemos smartphones, fibra óptica, comunicaciones a través del espacio. Todo eso comenzó con el telégrafo eléctrico. Hoy, en nuestras videollamadas, mensajes de texto y redes sociales son posibles gracias a los principios establecidos por el telégrafo. ¿Sabías que incluso la tecnología de fibra óptica y satélites siguen basándose en señales eléctricas que comenzaron a través de este invento? El telégrafo fue el primer sistema que permitió transmitir datos a larga distancia, y hoy los datos son el corazón de nuestra vida diaria. Todo lo que hacemos en línea, todo lo que compartimos, tiene su raíz en esa primera señal eléctrica. Aunque el telégrafo ya no se utiliza de la misma manera, su legado sigue vivo en la tecnología moderna. Quién sabe, tal vez en el futuro la historia del telégrafo sea solo un recuerdo lejano, pero hoy estamos más conectados que nunca, gracias a ese pequeño pero monumental invento. Y, mientras el mundo se conectaba cada vez más, también cambiaban las formas de contar historias. Aquí es donde el telégrafo vuelve a jugar un papel fundamental, pero ahora en el cine. Una de las transiciones más impactantes de la historia del cine fue el paso del cine mudo al cine sonoro. La película Tiempos Modernos de Charlie Chaplin, estrenada en 1936, se encuentra en medio de esta transformación. Aunque Chaplin era un experto en el cine mudo y sus películas eran famosas por su ingenio visual, Tiempos Modernos incorporó efectos sonoros y, más importante aún, música sincronizada. Aunque la película no era completamente hablada, los sonidos que acompañaban las escenas fueron revolucionarios para la época. En este filme, Chaplin utilizó la música para darle voz a los personajes de una manera única. Las escenas de las fábricas, las máquinas y la sociedad industrial fueron acompañadas por música, que no solo complementaba las imágenes, sino que también las hacía cobrar vida. En cierto sentido, Tiempos Modernos no solo representaba el cambio en la industria del cine, sino también el mismo espíritu de innovación en el telégrafo que había sembrado en la humanidad, el deseo de conectar, de comunicarse de nuevas formas. Chaplin no solo terminó con el cine mudo, también abrió la puerta a nuevas posibilidades sonoras para el cine. Al igual que el telégrafo, que nos permitió escuchar las voces a larga distancia, el cine sonoro nos permitió escuchar las emociones de los personajes como nunca antes. Y así es como llegamos al final de nuestro recorrido, de nuestra narrativa, vaya, y pues desde el telégrafo hasta los tiempos modernos, pues hemos podido ver cómo un solo invento ha tocado innumerables aspectos de nuestras vidas. Y esto no solo en la comunicación, cabe aclarar, sino que también en el cine, en la radio y pues en general en otros aspectos y ámbitos como pueden ser el entretenimiento, etcétera, ¿no? El telégrafo, ese pequeño aparato de cables y señales, fue el primer paso hacia una era de conexión. De una manera u otra, ese legado sigue vivo en cada mensaje que enviamos, en cada película que vemos y en cada conversación que tenemos a través de la pantalla. Y así, aunque el telégrafo ya no esté vigente el día de hoy, nos ha dejado algo invaluable, la capacidad de conectarnos. Y eso nunca dejará de ser importante. Muchas gracias por escucharnos.